integrantes del Poder Judicial, en este caso pues empleados y demás, han estado haciendo una serie de paros laborales contra de lo que es la reforma enviada por el Ejecutivo Nacional para pues modificar los procesos del Poder Judicial. Y bueno, yo tengo entrevista en esta tarde, yo saludo con mucho gusto a Daniel Edgar, el secretario del Tribunal en el Poder Judicial de la Federación, y bueno, nos va a hablar sobre esta manifestación que están realizando. Daniel, te agradezco que nos hayas tomado la llamada, bienvenido. ¿Qué tal, Aarón? Buenas tardes. Buenas tardes también a toda la audiencia. Y no, al contrario, yo te agradezco a ti el que nos hayas invitado. La realidad es que a nosotros nos interesa concientizar a la sociedad de lo que está pasando, cuáles son los peligros de que esta reforma al Poder Judicial sea aprobada. Entonces, insisto, te agradezco a ti esta oportunidad. Muy bien. Pues Daniel, paralizaron labores, ¿cómo van a continuar? ¿Qué es lo que está solicitando la base trabajadora del Poder Judicial? Y bueno, pues a saber si han tenido algún acercamiento para poner algún diálogo al respecto. Claro, bueno, sí, nosotros hicimos paro de labores a partir del 20 de agosto. Esto obedeció a un ejercicio electoral que se hizo en toda la base trabajadora aquí en Hermosillo. Participamos 805 personas y 760 personas votaron a favor del paro y pues el resto en contra, ¿no? Entonces fue una mayoría grandísima a favor del paro de labores. Pero me preguntabas si ha habido un acercamiento. No ha habido un acercamiento de parte de nadie. De hecho, tratamos de comunicarlos con diversos senadores del estado de Sonora que nos van a representar en el Congreso de la Unión en esta nueva legislatura. Sin embargo, pues no hemos obtenido pues el acercamiento, no nos han pelado, como decimos aquí. Pero seguimos insistiendo, queremos concientizar, insisto, a la sociedad de que conozca cuáles son los peligros, porque la realidad que sí nos afecta como trabajadores, pero aún más como ciudadanos. Siempre que se concentra el poder en una sola persona o en una sola ideología, se presta que haya abusos, excesos, y por eso desde hace más de 200 años existe la división de poderes, ¿no? Cosa que quieren terminar. Otra cosa que te quiero comentar es que sí, estamos en suspensión de labores, sin embargo, también estamos conscientes de que la sociedad, Hermosillo en este caso, necesita de justicia y claro que le estamos prestando, es decir, estamos abiertos a cualquier tipo de caso urgente. El Consejo de la Judicatura el día de ayer emitió una circular que es la 16/2024, es consultable en la página electrónica del Consejo. En ella se establecieron cuáles son los casos de urgencia. ¿Por qué? Porque sí, estamos convencidos de que tenemos derechos a manifestarnos en relación a nuestros derechos, ¿verdad? Pero también estamos conscientes de que la necesidad de las personas de recibir justicia. Entonces, tratándose de casos urgentes, estamos prestando los servicios con normalidad, de eso que no haya duda. Y también al público y a los abogados postulantes interesados que quieran presentar asuntos urgentes o cualquier tipo de promoción urgente, pues están abiertos los tribunales para tal efecto. Claro, entonces hay una guardia que sigue trabajando. Sí, así es, totalmente. La guardia sigue siendo 24/7, 365 días del año, como siempre lo es, solo que pues ahorita estamos limitados únicamente a casos urgentes. Seguimos prestando el servicio y lo hacemos con mucho gusto, y cualquier duda que tengan pueden acercarse a los tribunales, van a ser bien recibidos, van a ser bien atendidos, y claro que vamos a prestar el servicio siempre y cuando sea un caso que sea urgente. Claro. Daniel, ¿ustedes cuáles son los puntos en los cuales pues no coinciden de esta reforma y bueno, que cómo poder darle una posible solución, por así mencionarlo? Claro. Bueno, son varios puntos, ¿no? Pero la reforma nos afecta de manera diferenciada a la base trabajadora y a los titulares, es decir, jueces, magistrados y ministros, ¿no? Es importante aclarar que el movimiento de la base trabajadora es independiente al movimiento de ministros, magistrados y jueces. Ellos definen sus derechos y nosotros defendemos nuestros derechos. En algún punto esas luchas se pueden juntar, obviamente en defensa del Poder Judicial, ¿no? Porque ambos grupos pertenecemos al Poder Judicial. Sin embargo, ¿cómo nos afecta a la base trabajadora? A la base trabajadora, esa iniciativa tiene un artículo 10º transitorio que dice que se respetarán los derechos legales, los derechos laborales establecidos en la ley
para los trabajadores. Sin embargo, nosotros Sí. tenemos prestaciones que están en contratos colectivos de trabajo, como lo tiene Comisión, como lo tienen otras empresas del Estado, y que no están en la ley, pero que están en el condiciones generales de trabajo. Entonces, esas prestaciones no se nos están garantizando, lo cual pues es un acto regresivo y es inconstitucional. Entonces, esa es la primera, ¿no?, que nos está afectando. Sin embargo, también nos afecta en la carrera judicial. ¿Por qué en la carrera judicial? Por ejemplo, un secretario actualmente para llegar a ser juez de distrito tiene que presentar exámenes de oposición, primero un examen de conocimiento, segundo un examen de práctica, hacer una sentencia, y tercero es como cuando presentas la tesis ante sinodales, te hacen preguntas y entonces te califican. Una vez que tú haces esos 3 exámenes, quienes salen con la mayor calificación, pues esos son los que quedan los mejores currículums, quedan las mejores personas, los mejores más aptas para llegar. ¿Qué es lo que plantea la reforma? Que para tú poder llegar a ser juez, te tiene que proponer la Suprema Corte, el Congreso de la Unión o el presidente. Entonces, alguien como yo, que es hijo de vecino, que no conoce a nadie, pues se me cierran las puertas y yo no puedo acceder a la categoría de juez. ¿Por qué? Porque no puedo ser propuesto por ninguno de ellos, porque no conozco a nadie. No podrían votar por mí porque ni siquiera estaría ahí. Entonces, como trabajador, de esa manera nos afecta. Pero sabes, Aaron, a veces se nos dice, oye, pero tú estás viendo por tus derechos, por tus privilegios, le llaman, ¿no? Pero, sabes, yo quiero concientizar a la sociedad que sí nos afecta como trabajadores, pero nos afecta más como ciudadanos. ¿Por qué nos afecta como ciudadanos? Porque todos los ciudadanos debemos velar para que la justicia sea independiente, es decir, que no atiendan ningún tipo de intereses. Te pongo un ejemplo. Ahora que si pasa la reforma y los jueces van a ser electos por voto popular, por ejemplo, yo no tengo dinero, ¿no? Pero si yo me quisiera proponer y me propusiera la Cámara de Diputados y yo quisiera dinero para mis campañas y dijera Coca-Cola, a ver, Daniel, yo te voy a patrocinar, imagínate cuando me llegara a mí un asunto de Coca-Cola, no iba a ser imparcial, ¿verdad? Claro, Porque claro. iba a favorecer a quien me apoyó en la campaña. Entonces, ¿a quién le beneficia que los jueces sean independientes? A todos nosotros. También permíteme comentarte otro ejemplo, Aaron. Sí. El otro día me pregunta un amigo, oye, me dice, pero ¿está bien que no? Me dice que los jueces sean elegidos por voto popular. Le digo, no, o sea, es una falacia, le digo, porque dicen que con la elección popular se va a acabar la corrupción. Oye, ¿cuántos diputados, senadores, gobernadores y demás servidores públicos electos por voto popular hemos visto que pues no son muy éticos, no son muy rectos? Involucrados en casos de corrupción. Totalmente. Entonces, por un lado, pero por otro lado, si tú eliges a los jueces por voto popular, se mantienen por voto popular y acceden a cargos mayores por voto popular, se corre el riesgo de que sus decisiones sean tendenciosas, es decir, que se rijan por la popularidad de estas y no en atención a la Constitución, a los tratados internacionales y a la ley. Un ejemplo, le digo a mi amigo, mira, Irán, le digo, si a ti te acusan de violación, ten por seguro que aunque tú no hayas ido, que aunque no haya pruebas, te van a sentenciar. ¿Por qué? Porque no es nada popular dejar libre a alguien que fue acusado de violación, aunque sea inocente. Entonces, si llegara a pasar esto y te acusan de violación, pues ya mejor quédate ahí. Muy bien. Pues son ejemplos muy claros, Daniel. Y bueno, pues también son varios puntos que están solicitando. Mencionas que no han tenido ningún acercamiento. A nivel nacional tampoco han accedido algunos representantes de los poderes involucrados. No, para nada. Yo creo que hay mucho hermetismo con el oficialismo, ¿no? Hubo diálogos, si tú recuerdas las jornadas de diálogos por eso, pero bueno, se ha platicado que ha sido una simple simulación para tratar de legitimar una decisión que ya tomaron hace mucho tiempo. Entonces, la verdad no nos sentimos escuchados. A mí me encantaría platicar con alguien que verdaderamente se prestara a platicar, que nos escuchara y nos dijera, ¿sabes qué? Te escucho, a lo mejor no comparte mi opinión, pero oigan, escúchenos, Claro. tomen nuestras propuestas, escúchenos a la base trabajadora.
Hoy en la mañanera dice el presidente, bueno, ayer en la mañanera dice el presidente, no es que no les afecta, señor, pues le estoy diciendo que me está afectando, claro que me afecta, y yo creo, Aaron, que te expliqué claramente de qué manera nos está afectando. Entonces, como trabajadores nos afecta, como ciudadanos nos afecta aún más. Por eso hay que unirnos. Yo invito a la sociedad civil, Sí. señores, por favor, unámonos. Y sabes, algo que te quiero comentar, nosotros en el Poder Judicial estamos convencidos de que tenemos muchas oportunidades para mejorar. Claro que sí, nosotros queremos hacer nuestro trabajo cada día mejor, pero la elección popular en nada nos ayuda, no se están atacando los verdaderos problemas que existen. Por ejemplo, nos dicen, ay, es que hay mucho rezago en el Poder Judicial. Oye, yo no le llamaría rezago, yo le llamo sobrecarga. No saben cuántos asuntos nos llegan. De verdad estamos hasta el tope de trabajo. ¿Cómo se resuelve esto? Creando nuevos tribunales. ¿Cómo se resuelve esto? Contratando más personal. Contratando más personal, simplificando los procedimientos legales. Hay muchas maneras, hay muchas ideas que nosotros podemos aportar, pero no nos escuchan. No nos escuchan. Y la realidad, digo, Aaron, no nos vamos a hacer tontos. Se quiere correr jueces, magistrados y ministros para capturar al Poder Judicial. Creo que eso lo sabemos tú y yo, y lo sabe toda la ciudadanía. Entonces, el Poder Judicial, y esto se lo digo a toda la audiencia con mucho respeto y mucho cariño, el Poder Judicial, con nuestras fallas, con nuestras debilidades, somos el único contrapeso que actualmente queda. Si el Poder Judicial es capturado, no va a haber manera de cambiar una determinación, por más inconstitucional que sea, por más ilegal que sea, no va a haber manera de cambiarla y vamos a tener que aceptar cualquier decisión que sea. Entonces, de verdad, le invito a la sociedad, concientícense, cuando nos vean en la calle, ahora nos echaron el carro, ahí estamos por la reforma, nos echaron el carro, nos pita. Hay gente que también nos sube el pulgar y muy bien, pero hay mucha gente que no entiende este movimiento, por eso yo te agradezco, Aaron, que nos des esta oportunidad de hacer un llamado a la sociedad de, oigan, sí estamos luchando por nuestros derechos, pero principalmente estamos luchando por México, estamos luchando por todos nosotros, estamos defendiéndonos hoy nosotros para poder seguir defendiendo todos los derechos humanos en el futuro. Estamos comprometidos con garantizar esos derechos humanos. Somos los primeros que quieren que exista división de poderes. Así que por favor apóyennos. Daniel, te agradezco tus palabras y bueno, vamos a estar en contacto contigo para ver cómo continúa este paro de labores y las posibles reuniones que puedan tener. Claro, muchas gracias, Aaron, un gusto y ya sabes, estamos a la orden, cualquier cosa, e insisto, a toda la ciudadanía, casos urgentes, seguimos trabajando 24/7, entonces acérquense a los tribunales y con gusto se les atenderá. Muchas gracias. Gracias, nos vamos a un corte, volvemos en